Tal vez has leído o ya sabes algo sobre comunicación. Y en este curso nos gustaría compartirte todo lo que sabemos sobre el tema para poder ampliar tus conocimientos. Pero antes de visualizar el vídeo, te recomendamos descargarte el workbook para que tomes notas, realices los ejercicios propuestos en el vídeo y respondas algunas preguntas que creemos te ayudarán a consolidar lo aprendido. Nos comunicamos muchas veces al día, pero ¿has pensado alguna vez en cómo te comunicas o cuáles son los mecanismos de la comunicación? ¿Conoces los lenguajes de la comunicación? Te proponemos que escribas todo lo que sepas sobre comunicación o sobre los lenguajes de la comunicación en el workbook, antes de empezar a ver el vídeo. Se han descrito 3 lenguajes de comunicación. ¿Sabrías decir qué porcentaje corresponde a cada uno? O tal vez sabrías cuál es el más importante de esos 3, el segundo más importante o el tercero más importante. Anota tus respuestas. Y estos son los resultados. ¿Adivinaste cuál es el lenguaje de comunicación más importante? Sí, el no verbal. Esto significa que en una presentación lo más importante es lo que no se dice. Ahora vamos a ver una presentación de otra forma, con una imagen. ¿Adivinas qué porcentaje de lenguajes de comunicación vemos o somos conscientes en una presentación? Si quieres, anótalo en el workbook. Si has escrito ya los porcentajes, ¿quieres comprobar si has acertado? Seguro que lo has adivinado. Y ahora vamos a ver lo que hay en realidad en una presentación. Por un lado tendremos el lenguaje verbal, que es consciente o mental. Mientras que por otro lado tenemos el paraverbal con el no verbal y la imagen, que son emocionales y van al subconsciente. Siempre tiene que haber armonía entre ellos. Si entiendes esto, puedes explicar cómo formas tu primera impresión sobre alguien y tal vez por qué no te gustan ciertas personas desde el primer minuto. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de los 3 lenguajes de la comunicación. Empezamos por el lenguaje verbal, que consiste en las palabras escritas o habladas. Es decir, son las palabras que decimos y la pronunciación. Si utilizamos diapositivas en una presentación, entonces incluiremos la ortografía, las imágenes, dibujos, gráficos y diagramas y tablas. Es evidente que las palabras son muy importantes en una presentación, aunque solo contribuyan en un 7% a la comunicación global. Por eso, para transmitir lo mejor posible el mensaje, tienes que elegir las palabras apropiadas, pero también en el número adecuado. Evita usar demasiadas palabras ya que no te benefician, puesto que pueden aturdir a la audiencia. Sobre los errores del lenguaje verbal, la emoción del momento nos puede hacer cometer errores, pero un par de errores no pasa nada. El problema está cuando hay varios errores y son del ámbito técnico, porque entonces la audiencia puede no confiar en ti o dudar de tus conocimientos. No conviene imitar otros acentos, sino hablar el propio, porque si imitas se nota. Hay que usar palabras adecuadas para evitar que cometamos el desliz de utilizar alguna palabra poco apropiada, ofensiva o vulgar que pueda molestar a la audiencia.
Pero bueno, si eres una persona que da una charla ante una audiencia extranjera, pues se disculpa que cometas algún desliz de este tipo. Es mejor decir personas que hombres o personal sanitario que enfermeras y médicos. También es un error utilizar demasiadas palabras, ya sea en las diapositivas o en el discurso, porque demasiadas palabras aturden a la audiencia. El lenguaje paraverbal o paralenguaje son los elementos no verbales de la voz. Es todo lo relacionado con la voz. Es la manera en la que expresamos las palabras del lenguaje. Y muchos expertos afirman que paraverbal es una parte muy importante de la comunicación. Ahora vamos a ver los componentes del lenguaje paraverbal que veremos con mucha más profundidad en el vídeo del lenguaje paraverbal, pero aquí los mencionamos. La comunicación no es solamente qué dices, sino el cómo lo dices. Es decir, las palabras te sirven para la transmisión de información, pero tu voz transmite emociones, afectos y actitudes. En la comunicación entre personas obtienes la mayor parte de la información sobre sus emociones a través de cómo expresan sus palabras. La voz es una parte muy importante de la comunicación. Solo un 7% de la información llega por las palabras, mientras que es el 38% lo que llega por el tono de voz y la forma de hablar. Pero cuando palabras y señales no verbales entran en conflicto, verás que confías más en el canal no verbal. Actualmente todo el mundo tiene que usar mascarillas de protección y hay una gran variedad, desde quirúrgicas y desechables, de tela y lavables, hasta mascarillas transparentes y caretas transparentes. Si cumplen con los requisitos de protección requeridos, puedes elegir la más adecuada, dependiendo del entorno en el que tienes que usarla. Tu voz es muy personal, es única. Es una herramienta poderosa a la hora de comunicarte con eficacia. Esperamos que sientas verdaderamente que te gusta tu voz. También en este apartado de los lenguajes de la comunicación verás con detalle el más importante de los tres lenguajes, el no verbal y la imagen. El lenguaje no verbal o lenguaje del cuerpo es el lenguaje más importante y también el más complejo de los tres lenguajes de la comunicación. Casi todas las partes del cuerpo intervienen en el lenguaje no verbal, además del movimiento, los gestos y nuestro atuendo. Por un lado tenemos expresiones faciales, la mirada, la sonrisa, los gestos corporales y el movimiento, el atuendo, la vestimenta y el cuidado personal. Todo contribuye al lenguaje no verbal. Si te gusta tu cuerpo y tu vestimenta, si te sientes a gusto contigo, lo comunicarás a la audiencia, que también se sentirá a gusto. Esperamos que sientas que te gusta tu cuerpo y que estés a gusto con él. También verás en los vídeos de los lenguajes de la comunicación en detalle la comunicación online, porque cada vez la comunicación se realiza más de esta forma. Y aunque ya tienes experiencia, seguro que hay algunos aspectos que no has tenido en cuenta y que pueden mejorar mucho tu experiencia cuando realices una presentación online.
Ahora que has visto de forma general los lenguajes de la comunicación y para aprender a usarlos, en los siguientes vídeos de este apartado, primero los conocerás en profundidad, a cada uno el verbal, paraverbal y no verbal más la imagen, y los aprenderás a usar de forma adecuada para conectar con tu audiencia y conseguir su confianza. Para cambiar la forma de hacer las cosas, primero tienes que cambiar la forma en que las ves. Esperamos que ahora que has visto todo lo que interviene en la comunicación, seas más consciente de todas las cosas que tienes que aprender y practicar para que consigas realizar presentaciones aún más eficaces.